Latinoamérica, nuestros vecinos del sur. Una América Latina más informe atada a la cauda de unos Estados Unidos. Daniel Cosio Villegas. La historia de Latinoamérica es la historia de 6 rostros pobres. Sería la historia de la resistencia y rebelión, de las luchas y la esperanza de los indios, los primitivos habitantes hasta el día de hoy, los negros traídos del África, trasterrados y tratados como bestias, como mercancías hasta el día de hoy, los mestizos, hijos de Cortés, el padre dominador, y de la Malinche, la madre que traiciona a su pueblo, hijos de nadie. Los campesinos, que después de la emancipación a comienzos del siglo XIX, serán la gran mayoría de la población pobre, explotada. Los obreros que desde finales del siglo XIX se apiñan en los barrios industriales de Buenos Aires, Sao Paulo o México, y después un poco en todas partes, los grandes explotados del capital. Y por último, los marginales, que dejando el campo, llegan a las ciudades para engrosar un inmenso ejército de trabajo de reserva, que nunca podrán trabajar. La Latinoamérica de hoy sigue basada como pueblo en estos 6 factores, y el éxito en el desarrollo económico de cada uno de los países involucrados dependerá de su capacidad de organización para liberarse del yugo que los ata y encontrar formas y medios de apoyarse mutuamente para vencer la explotación y la marginación. Las diferencias culturales que existen entre los diferentes países de Latinoamérica y México podrán afectar a favor o en contra conforme a la magnitud y tipo de estas. Las semejanzas en tradiciones, costumbres y hábitos de consumo convierten a Latinoamérica más que a Norteamérica en el mercado natural por excelencia para los productos mexicanos. Como es bien sabido, el desarrollo histórico y cultural de la mayor parte de los países de la región siguió un curso bastante semejante al de México, lo cual nos coloca en estadios similares de desarrollo. Probablemente las principales diferencias entre estos países y México sean también de tipo cultural y estén relacionados directamente con la historia, la geografía, sistemas de valores y en particular con factores como la proporción de población indígena, el origen e importancia de las corrientes migratorias, el grado de industrialización y los problemas sociales y educativos. Dentro del proceso de la negociación en Latinoamérica, tenemos como principal característica que identifica al latino la característica de regateo. En toda Latinoamérica, la práctica del regateo es el deporte universal, a excepción de Chile y Argentina por su educación y tradición europea. 2. La confianza. En todos los países es fundamental desarrollar un ambiente de confianza y a los negociadores latinoamericanos les gusta negociar solo con amigos, a excepción de México, Colombia, Ecuador y Perú, que la gente se muestra más desconfiada y estará siempre a la búsqueda de trucos ante una propuesta buena. 3. Forma de decidir. En México, Centroamérica, Venezuela y Colombia es más fácil detectar quién tomará la decisión final en una organización, debido al carácter autocrático de las organizaciones. En los países del Cono Sur, saber quién está a cargo es un poco más difícil. 4. Presión negociadora. A ningún latinoamericano le gusta estar presionado, ya sea por el tiempo o por las personas. En México, cuando se negocia con norteamericanos, aceptan negociar bajo presión, ya que saben que así negocian ellos. Sin embargo, cuando se negocia con latinoamericanos, los mexicanos tienden a ser los presionantes. 5. Honestidad. Los mexicanos, colombianos y venezolanos les gusta sentir que son más listos que la otra parte. Los chilenos y argentinos son mucho más limpios en sus tratos y por tanto más confiables. El negociador latinoamericano es básicamente un regateador amistoso e informal, que no es muy preciso en sus términos. Prefiere negociar entre amigos y no sacrifica el corto plazo para obtener ventajas a la larga. Prefiere satisfacciones inmediatas. El negociador latinoamericano es impuntual y no tiene compromisos.
pero es impaciente si la otra parte lo hace. Las decisiones están centralizadas al más alto nivel y las toma el jefe como individuo. No se hace prenegociación, pero se facilita por la informalidad en el trato. Se sienten más cómodos en negociaciones informales. Suelen iniciar las negociaciones en tónica tradicional, con una petición alta y es muy cuidadoso de la reacción de la contraparte. El latinoamericano tiende a argumentar de manera general, vago en los términos pero sólido en los principios generales. Los acuerdos son igualmente rápidos, imprecisos, de palabra. El negociador puede ser muy orgulloso y puede jugarse todo por el todo, así con esto asumiendo riesgos altos en el proceso de negociación. Ellos creen en acuerdos de palabra, pues son la costumbre en muchos sectores internos, como la política y las empresas del campo. Y en muchas de las veces se apegan minuciosamente en acuerdos legistas para protegerse de eventuales fallas y tiñen muchas semejanzas entre latinos y Medio Oriente. Tienen fama de ser incumplidos, ya que son arriesgados. Se comprometen a hacer cosas que desde el principio saben que les costará mucho cumplir. En los latinos, quien habla es el jefe. Suele ser siempre así, ya que éste prefiere ser el único que habla sobre la mesa, el único que se encarga de tomar las decisiones y cerrar acuerdos. Este proceso individualizado y de más alto nivel jerárquico. En los latinoamericanos encontrarán una argumentación general con tendencia al pensamiento abstracto y deductivo, mezclada con razones personales individuales en las cuales están introduciendo al problema a tratar las necesidades personales de los negociadores. Hay algunos latinoamericanos que son menos tradicionalistas que otros. Otra cosa que se debe tener clara es no tratar de ser como ellos, pero tampoco actuar unilateralmente, haciendo caso omiso de sus peculiaridades, mientras que en la negociación se puede sugerir una tercera cultura que tome en cuenta lo que es importante para cada una de las partes, ida del respeto mutuo por las diferencias y de su conocimiento. Tratado entre México y Uruguay. Este es el acuerdo que contribuyó en una demostración de esfuerzos de México para avanzar en una integración destinada a generar la prosperidad en la región. Se firmó el 15 de noviembre del 2003 en el marco Cumbre Iberoamericana de Jefes, Estado y Gobierno. Tratado entre México y América Latina. Este es el proceso de apertura y diversificación que México ha implementado. Se enfoca principalmente en reforzar los lazos de cooperación que tradicionalmente nos han unido a otros países de América Latina. Y para ello se ha conseguido estrategias grandes de complementación tanto como industrial y comercial, por medio de convenios y tratados como los que se ha infiltrado recientemente entre México, Chile, Costa Rica, Bolivia, Colombia y Venezuela. Tratado de México y Bolivia. Este es el tratado que también se negoció y se firmó en 1994, para iniciar su vigencia el 1 de enero de 1995. Significó una opción real de mercado para empresas tanto pequeñas y medianas, así como para productos y servicios con alto valor agregado. Este convenio fue acordado por los gobiernos y entró en vigor el 1 de enero de 1995, y se puede considerar como uno de los más completos que se han negociado en América Latina, ya que no solo regula el comercio de mercancías, sino propiedad intelectual, servicios e inversiones. Tratado de México y Nicaragua. El 18 de diciembre de 1997 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua, que entró en vigor el 1 de julio de 1998. Y este fue el segundo Tratado de Libre Comercio de México con un país de Centroamérica. El Tratado de Venezuela y Colombia. El tratado sobre estos dos comenzó en marzo de 1986, tras el término de la reunión de cancilleres del Grupo de los Ocho. Los representantes de Colombia, México y Venezuela anunciaron la constitución del G3, que era impulsar y coordinar diversos proyectos de operaciones con Centroamérica y el Caribe. El Triángulo del Norte. El tratado se firmó el 29 de junio del 2000 y entró en vigor el 15 de marzo del 2001. Y siguió el mismo formato adoptado por otros tratados de negociaciones en el continente. El Tratado de México y Chile. Este se firmó el 17 de abril de 1998 y entró en vigor el 1 de agosto de 1999.
Todos los objetivos fueron los mismos que se negociaron entre otros tratados de libre comercio. Además, incluyeron temas que no estaban considerados en el acuerdo, tanto como incrementar oportunidades de inversión, proporcionar protección aduanal a derechos de propiedad intelectual y establecer procedimientos para la aplicación de trabajo y solución. México cuenta con 12 tratados de libre comercio. Actualmente contamos con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, APRIS, con 33 países y 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. México participa activamente en diversos foros multilaterales y regionales para impulsar un sistema multilateral de comercio sólido que dé mayor certeza al intercambio comercial y a los flujos de inversiones extranjeras directas. Los tratados de libre comercio en México son: 1. Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados miembros. 2. Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. 3. Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos. 4. Protocolo adicional al Acuerdo Marco de Alianza del Pacífico. 5. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia y la República de Venezuela. 6. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 7. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá. 8. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. 9. Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón. 10. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá. 11. Acuerdo de integración comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Perú. 12. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay.